Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Falta una hora para que abran las bolsas en esta parte del mundo y lo van a hacer después de constatar que las caídas que vimos el viernes parecen haber sido solo el preámbulo. Ha sido una noche de sangría en Asia con auténticos desplomes en los primeros mercados que han abierto, ahora que los aranceles están ya en vigor porque empezaron a aplicarse el sábado. La bolsa de Japón ha llegado a dejarse un 9% en su apertura y los principales indicadores de Hong Kong se han dejado un 10% nada más abrir. Algunos de esos descensos se han moderado, pero no todos. La bolsa de Taipei acaba de registrar la mayor caída de su historia. En resumen, estamos ante movimientos muy pronunciados que hacen presagiar un lunes realmente complicado en la economía global. Mientras las bolsas registraban lo que la prensa asiática está llamando hasta ahora una caída libre, Donald Trump regresaba de su mansión de Florida, donde ha auspiciado este fin de semana un torneo de golf. Ajeno a las manifestaciones en su contra que hemos visto en varias ciudades de los Estados Unidos, una periodista ha preguntado a Trump en el avión presidencial hasta qué punto va a seguir consintiendo este desplome económico. Ha contestado que esta es una pregunta estúpida. Dice que sus aranceles son la mejor medicina para aliviar la situación después del maltrato que asegura que sufre su país. Y eso lo dice a pesar de que Elon Musk ha pedido que no haya tasas con Europa, después de que Tesla, su compañía, haya perdido 18.000 millones de dólares en solo 2 días. Trump cree, sin embargo, que los aranceles son algo hermoso de ver. Esto lo ha escrito así, tal cual, en su red social. Algo hermoso de ver. Aunque vuelve a decir que está abierto a hablar con China o con Europa si eso sirve para resolver el déficit comercial que él asegura que el mundo tiene con su país, donde empieza ya a hablarse de una manera muy seria del riesgo de recesión. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Han bastado pues unas pocas horas del lunes para que podamos ver cómo se presenta la semana, pendientes de nuevas caídas en las bolsas y con la pregunta de si las conversaciones con Estados Unidos pueden hacer que Trump se plantee tanto los aranceles que ya aplica para todo el mundo como los que piensa incrementar Europa desde pasado mañana. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. De momento, Jordi Fàbrega, buenos días. Hola, buenos días. El balance de daños apunta a un desplome en Asia a una hora de que abran las bolsas aquí en Europa. 6,8% pierde a esta hora el Nikkei japonés, un 12,2% ha caído la bolsa de Hong Kong y este mapa de pérdidas se extiende por todas y cada uno de los mercados asiáticos que han abierto este lunes y que se anotan caídas de alrededor del 10% de media. Unas pérdidas que se extenderán también a Europa a partir de las 9. Se apunta a una caída del 4% en el principal índice europeo, el Eurostoxx, y de casi el 5% en el caso de la bolsa alemana. Tampoco Wall Street se librará porque un día más se apunta que las aperturas serán con caídas de alrededor del 3%. Esto es lo que indican ahora mismo los futuros de Wall Street en un día que se presenta como una réplica de lo que ocurrió el viernes, día en el que vimos las mayores pérdidas en algunos casos desde hace 2 años y medio. Iremos actualizando los datos durante toda la mañana. Jordi, gracias. Hasta ahora. Casos que no es solo Elon Musk el que ha pedido a Trump una tregua, se la ha pedido también el multimillonario Bill Ackman, que es uno de los apoyos de Trump en campaña, uno de los apoyos más importantes, y reclama un tiempo muerto de 90 días a Donald Trump porque se puede producir, esto es textual, un invierno económico nuclear. La guerra comercial es la nueva fase de la presión de Donald Trump contra el mundo y en especial contra sus socios europeos. Ya veníamos de otra presión, la que ejerce Washington para que todos los países de la OTAN incrementen su gasto militar. De eso también ha hablado Trump esta madrugada porque él vincula una cosa con otra. Justifica que cobre en aranceles el dineral que dice que se gasta su país en la OTAN para proteger a las naciones europeas. Y llega a decir el presidente de Estados Unidos, cubrimos a esos países con armamento militar y luego perdemos dinero en comercio. Después de los aranceles, el rearme y el gasto militar son la otra carpeta pendiente en todos los países europeos y por ello pregunta esta mañana la encuesta de 40DB que publicamos en la cadena Serie en El País. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángel, buenos días. La mayoría de los españoles está a favor de aumentar el gasto militar e incluso de que se cree un ejército europeo porque creen, esto lo cree la mitad de los encuestados, que es posible que haya otra guerra mundial tal y como están las cosas. Es un dato muy llamativo, sí. El 47% considera probable o muy probable que se desencadene un conflicto global.
El 43% no cree que eso vaya a pasar. Los españoles vislumbran un futuro turbulento, según el sondeo de 40DB para la serie El País. La mayoría teme que en los próximos 5 años vamos a tener un mundo más violento, más autoritario, más desigual. Con este estado de opinión no es una sorpresa que más de la mitad de los encuestados, el 55% para ser exactos, apoyen aumentar el gasto en defensa. Un 58% también apoya crear un ejército europeo. Sin embargo, lo que los españoles rechazan es la vuelta de la mili. El 58% se declara en contra y el 35% a favor. A pesar del clima belicista que se intuye, cuando se pregunta a los ciudadanos por las amenazas que perciben, la más citada es la inflación. Y eso que el sondeo se elaboró los últimos días de marzo, antes de que Trump lanzara su guerra arancelaria. Los precios están ligeramente por encima de los conflictos armados o comerciales entre las preocupaciones. Y un último apunte. 4 de cada 10 encuestados dicen estar dispuestos a preparar el kit de emergencia que propuso la Comisión. En El Abierto ampliamos, Miguel. Hasta ahora. Luego. Esta encuesta incluye también intención de voto aquí en España, aunque las preguntas se hicieron antes de esa guerra arancelaria, como decía ahora Miguel Ángel. Recoge en todo caso que en un mes Vox se estanca, se mantiene en el 14% de los votos, sube un poco el PP, que rompe su tendencia a la baja de los últimos barómetros y sigue como el más votado, con el 32,6%. El PSOE baja una décima, tendría el 29,5% de los apoyos. Su marca está al 5%, Podemos tendría el 3,3% y Alvise Pérez el 2,7%. La gran pregunta que se ha abierto en el escenario político nacional es si el contexto global va a hacer posible que el Gobierno y el PP se pongan de acuerdo, al menos en cómo hacer frente a la guerra de aranceles de Donald Trump. Ha habido ya acercamientos, aunque en los mítines que hemos escuchado este fin de semana se hayan lanzado mensajes cruzados. Tanto María Jesús Montero como Carmen Funes del PP. Le pedimos al Partido Popular que esté cuando se le necesita. No nos terminamos de fiar de Pedro Sánchez, no nos fiamos de él ni un pelo. Y que deje de tener alianza con aquellos que ahora atacan los intereses comerciales de nuestro país y del conjunto de Europa. Tenemos que estar alerta y exigiéndole a Pedro Sánchez que en este caso, en el caso de los aranceles, no utilice ningún tipo de atajo. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Será mañana cuando el Consejo de Ministros apruebe las primeras medidas contra los aranceles e intenta consensuarlas con los demás partidos. Sí, el grueso de las medidas con las que el Gobierno pretende amortiguar los efectos de esa guerra comercial se aprobarán este martes en el Consejo de Ministros. El Gobierno prepara varios decretos para ello que van a necesitar el aval de la Cámara y lo que espera la Moncloa es que en este asunto sí el Congreso muestre una imagen de unidad y consenso inédita hasta el momento. La intención es que la comunicación que se inició con el PP y con el resto de grupos a finales de la semana pasada se mantenga para que este escudo antiaranceles logre un respaldo mayoritario. En el PSOE creen que el contexto internacional puede ser una oportunidad para que la coalición y el propio presidente retomen la iniciativa tras semanas atrapados en el debate sobre la falta de presupuestos y las discrepancias en materia de defensa. La idea es explotar el perfil internacional de Sánchez, que justo esta semana viaja a China y a Vietnam, 2 de los países más castigados por las imposiciones de Donald Trump. Sin embargo, aunque el clima sea de cierto entendimiento, ni PSOE ni PP creen que esto vaya a suponer un cambio en las dinámicas de la legislatura. A pesar del acercamiento entre partidos, ninguna de las dos partes contempla que Sánchez y Feijóo aborden o dialoguen directamente sobre este tema. Guille, gracias. Hasta luego. El que no habló hasta ayer de los aranceles fue el gran defensor de Trump en España, Santiago Abascal, que estuvo en Valencia, aunque habló de los aranceles a su manera. Aquí el mayor arancel que estamos padeciendo los españoles y los europeos es el sostenimiento de la casta corrupta de los políticos españoles y de los políticos de Bruselas. Que Vox va a estar siempre al lado de los intereses de los españoles y al lado del mundo libre. Y no nos van a mover de nuestro sitio ni nos van a importar ni las mentiras, ni los insultos, ni la propaganda de Feijóo y de Pedro Sánchez. El PP ha aprovechado el seguidismo que hace Abascal de Trump para marcar distancias con él, pero mientras tanto le va buscando para que le apruebe los presupuestos en sus comunidades, como ha hecho en la Comunidad Valenciana. David Junquera, buenos días. Buenos días, Ángels. Para el PP una cosa no quita la otra. Pueden poner a caldo a Vox por su amor ciego por Trump y a la vez pactar con ellos los presupuestos allá donde se dejen. Preguntados en Génova por si no es contradictorio criticar a Abascal por los aranceles y buscar a la vez las cuentas regionales con él, contraatacan. La misma pregunta podría hacerse al revés. ¿Por qué quieren pactar con nosotros si nos consideran los culpables de los aranceles? El caso es que Vox tiene metidos en la fresquera los acuerdos presupuestarios de Murcia y de Aragón y no se sabe cuándo tiene previsto descongelarlos. El PP sigue a la espera. Desde Murcia se lamenta que todo esté parado porque hay un partido al que ahora mismo no le interesa. En Aragón se espera con paciencia. En el resto de autonomías no parece el campo abonado para acuerdos. Visto cómo está el tema, se quieren
quieren encapsular las negociaciones de las cuentas para que no resulten afectadas ahora que Vox y PP andan a la gresca por Trump, con Génova queriendo aprovechar el bache demoscópico de los de Santiago Abascal. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Y ha habido un nuevo crimen machista. Fue ayer en Ourense. Un hombre de 72 años mató presuntamente a su mujer de 76. Galicia, Ricardo Rodríguez, Bodía. Bodía, el hombre agredió con un arma blanca a su mujer. Ocurrió en el domicilio familiar en el concello ourensano de Obolo en la tarde de este domingo. Fue el presunto agresor quien llamó a los servicios de emergencia, que tan solo pudieron certificar la muerte. El hombre fue detenido y está a la espera de pasar a disposición judicial por un delito de homicidio. No constan denuncias previas por malos tratos en el matrimonio y tampoco la mujer figuraba en el sistema Biogen. El concello de Obolo ha convocado para esta mañana un pleno de repulsa. También el gobierno gallego guardará un minuto de silencio presidido por Alfonso Rueda. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Podemos quiere lanzar de nuevo a Irene Montero. Quiero pedirte que te pongas a liderar ya una candidatura para las elecciones generales que no sea solo de Podemos, que tienda la mano a la sociedad civil organizada. Ione Belarra anunció ayer que su partido propone a Montero como la candidata no ya de Podemos, sino como escuchaban de los partidos de izquierda. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Belarra no mencionó a Sumar, pero la alusión es clara. Sí, ha sido un movimiento que se daba por hecho, pero que llega justo en un momento en el que Sumar ha vuelto a lanzar el debate de la unidad. No mencionaba Belarra a Sumar, pero tampoco Montero al aceptar la candidatura y dejaros un recado. De levantar una candidatura de paz, de esperanza y de más derechos para las próximas elecciones generales. España necesita una izquierda fuerte para resolver los problemas del país y para seguir avanzando en derechos. Cuando la izquierda no está fuerte, la derecha manda, aunque no gobierne, que es lo que ocurre hoy en España. Fuentes de Sumar nos dicen que esto no cambia su hoja de ruta, mientras que en Podemos, que han eludido este debate en los últimos días, saben que Montero es su principal activo político, pero también ponen el foco en un proyecto antiotanista, en el papel del gobierno en este contexto o en el rearme. Y se preguntan qué posición tomará Sumar con esos temas de cara a un hipotético acercamiento. Además, Ángeles, en Podemos no olvidan que Montero fue vetada para las listas de Sumar del 23J o que, según denunció la formación, le ofrecieron irse a la Embajada de Chile. Josué, gracias. A vosotros. Vamos ahora a Andalucía porque les podemos explicar esta mañana la primera imputación que se produce en el caso de los contratos fraccionados del Servicio Andaluz de Salud, en un caso que salpica a la Junta. Cádiz, Pedro Espinosa, buenos días. Hola, buenos días. Sí, la jueza había citado a declarar a Demetrio González como testigo, pero tras escuchar la semana pasada en los juzgados a 2 interventores de la Junta y a 2 jefas del servicio del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, ha decidido modificar esta citación y llamarlo como primer investigado en esta causa el próximo 28 de abril. Demetrio González es el director económico de la Central de Compras del SAS en Cádiz. Bajo su responsabilidad está coordinar y seguir todas las compras y logísticas de todos los centros de salud en Cádiz. Ocupa, de hecho, el mismo puesto que el destituido recientemente José Antonio Miranda, quien se encargaba de la gestión económica del SAS. Recordemos que, según la denuncia de Podemos que propició esta causa, están en investigación más de 235 millones de euros. En Francia es día de balance después de la manifestación que ayer convocó la ultraderecha en apoyo a Marine Le Pen, inhabilitada por la justicia después de su condena por corrupción. Ella insiste en que esta es una condena política con la que quiere movilizar a su electorado, aunque ayer no logró en la calle la respuesta que esperaba. París, Vicens Batalla. Buenos días. El mitin de desagravio a Le Pen funcionó a medio gas, puesto que el partido consiguió congregar menos de las 8.000 personas deseadas. La prefectura de policía las cifró en 7.000 y los medios franceses lo rebajan a la mitad. Eso sí, fue un baño de masas para Le Pen, que se presentó como víctima de esta sentencia de inhabilitación inmediata en primera instancia. Y justo antes de los parlamentos irrumpían en la plaza 3 Femen con los pechos descubiertos, que eran desalojadas por el servicio de seguridad. Inhabilitación a perpetuidad, gritaba una de estas chicas captada por las cámaras de BFM TV. Desde el estrado, una hora después y tras darle paso al presidente del partido, Jordan Bardella, posible recambio suyo para las presidenciales de 2027, Le Pen volvía a la carga contra los magistrados que la condenaron el lunes pasado, justificando sus acusaciones. Es por lo que hay que parar de reprocharnos que critiquemos una decisión de justicia. No es una decisión de justicia, es una decisión política, aseguraba la líder ultraderechista. En la Plaza de la República
pública, 3.500 manifestantes, convocados por insumisos y ecologistas, realizaban una contramanifestación a distancia, pero sin la presencia de socialistas y sindicatos. Y ya son más de 1.000 los palestinos muertos por los ataques de Israel contra Gaza desde que Netanyahu rompió el alto el fuego. La mitad de ellos son niños, según las autoridades locales. Ayer, por cierto, un niño de nacionalidad palestino-estadounidense murió en Cisjordania al ser disparado por colonos de Israel. Hoy, Netanyahu, asediado por varios casos en su país, en Israel, volverá a ser recibido por Donald Trump en la Casa Blanca. Y aquí en España, la patronal de las empresas de trabajo temporal estima que esta Semana Santa se van a firmar unos 80.000 contratos. Es un 6,6% más que el año pasado. Estefanía Salvatierra. Camareros, cocineros, guías turísticos, dependientes y mozos de almacén. Son los perfiles más demandados por las empresas de cara a la contratación de Semana Santa. Es la previsión que hace Asempleo, la patronal de las empresas de trabajo temporal, las ETTs, que estima la firma de en torno a 80.000 contratos. Es un 6,6% más que el año anterior. En 11 autonomías se prevén incrementos, con Cataluña, Murcia y Madrid registrando el mayor número de contratos de puesta a disposición. Las ETTs firmaron en 2024 más de 4.300.000 contratos, cifras que no se veían desde antes de la pandemia. Los sectores ligados al turismo, la logística y el comercio son los que más tiran de estas empresas de contratación temporal, por la escasez de capital humano y la dificultad de cubrir un buen número de vacantes, apuntan desde la patronal. España registra 17 parados por cada vacante sin cubrir. Y en 10 minutos el abierto. Con Antón Losada, Cristina Monge y Elisa de la Nuez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.